Bien, entonces, ¿cómo calculamos estas funciones FI? Ya tenemos las funciones FI, nos falta calcular las funciones FI. Al igual que muchas técnicas que se basan en funciones implícitas que aproximan localmente a la superficie, tenemos que definir un sistema de coordenadas local. Este sistema de coordenadas, para cada soporte, este sistema de coordenadas para cada soporte va a tener su origen en el centro del mismo, el centro del soporte. El origen, 0, 0, 0, va a ser el centro del soporte. Y los ejes, la dirección de los ejes va a ser dado por un sistema de coordenadas local, en el cual los dos primeros elementos definen un plano local y el último define la dirección ortogonal, la imagen de la función. Entonces nuestra aproximación local va a ser una función bivariada, una función en dos dimensiones, y la aproximación en sí va a ser dada por esa función en dos dimensiones que se evalúa en la tercera dirección. Y se define de la siguiente manera: fi de x es igual a w gi de u de b, donde w es la tercera dirección, es decir, las coordenadas en la tercera dirección, y v son las coordenadas en las dos primeras direcciones. Esto lo vamos a ver gráficamente en el siguiente slide. Simplemente una cosa importante aquí es notar que v y w es el punto x donde estamos evaluando f de i, pero en el sistema de coordenadas local. ¿Okay? Simplemente es una transformación geométrica del punto. Entonces, si nuestro centro del soporte es este es el punto x, en dos dimensiones solo tendríamos u. Imagínense un tercer eje que sale de la pared hacia afuera, esa sería la dirección b, y w sería esta dirección. Entonces, v serían los dos primeros componentes de nuestro punto transformado al sistema de coordenadas locales, y w el tercer componente. Y f de i simplemente lo definimos de esta manera. ¿Y qué es GI? GI es la aproximación local real de la superficie en este sistema de coordenadas locales, ¿sí? Entonces f de i, ¿qué es lo que nos va a dar? Aproximadamente la distancia de x a la superficie, ¿sí? Si se dan cuenta, todo esto es w, Si le restamos gi de u de b, que sería esta altura, nos va a dar esta pequeña distancia, ¿sí? Entonces es más o menos la distancia a la superficie. Cuando es 0, estamos sobre la superficie, ¿cierto? Por eso trabajamos con el conjunto de nivel 0. Perfecto, entonces con estos elementos lo único que nos falta definir es cómo calculamos GI. Dado una base de funciones ortonormales, polinomios ortonormales, nosotros podemos definir esta aproximación de esta manera, ¿sí? Donde cada CI es un elemento, o CJ es un elemento de esta base de polinomios ortogonales. Una base de polinomios no es más que, pueden ser monomios, pueden ser polinomios, no es más que un conjunto que nos va a permitir expandir el espacio de funciones. Por ejemplo, las funciones cuadráticas univariadas, que son expandidas por x cuadrado, x y 1. ¿Sí? Eso es una base de multinomios en realidad, que los multinomios también son polinomios, ¿sí? X cuadrado, x1 es una base. Y nos va a permitir expandir todo el espacio de funciones polinomiales de de grado 2. ¿Esto cómo? Si se dan cuenta, cualquier polinomio que ustedes escriban, cuadrático, es un polinomio en un espacio de funciones polinomiales cuadráticas. ¿Y qué es lo que nos determina la diferencia entre cada polinomio? Los coeficientes, ¿cierto? Pero la base sigue siendo igual, x cuadrado, x y 1. Es lo mismo, solo que un poco más complejas, y nos van a permitir definir una aproximación que no necesita resolver ningún sistema de ecuaciones. ¿Qué aproximación nos permite definir esta base de polinomios ortogonales? Una aproximación de mínimos cuadrados, que sería dado por esta expresión. En realidad, una aproximación de mínimos cuadrados tendría que resolver esta ecuación, es decir, encontrar el mínimo g que nos reduzca encontrar el g que nos minimice toda esta expresión. Esta sería una aproximación de mínimos cuadrados.
Pero si nosotros tenemos una base polinomial, no tenemos que resolver esto. GI podemos obtenerlo directamente con esta expresión, que es mucho más barata que resolver un sistema de ecuaciones, que es lo que tendríamos que hacer para poder hallar este G que minimiza toda esta expresión. Entonces, dada una base de polinomios ortogonales que, por ejemplo, se puede hallar con métodos conocidos como Gram-Schmidt, nosotros podemos definir esta aproximación local GI de esta manera, que es bastante sencilla. Lo único que tenemos que buscar es esta base de polinomios ortogonales. Para esto hay métodos conocidos, en los que no voy a entrar en detalle, pero eso nos va a permitir calcular de manera muy rápida estas aproximaciones GI. Y con eso ya tenemos todos nuestros elementos definidos, ¿sí? Lo que nos permiten hacer estos polinomios ortogonales es calcular aproximaciones de grado alto sin necesidad de incurrir en un costo computacional muy grande. Entonces, nosotros vamos a poder aumentar el grado de nuestra aproximación de manera interactiva para poder realizar una mejor reconstrucción local de la superficie.